Go insane. Go insane. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de podcast de Arpa y Copa. Qué alegría tenemos de poder continuar junto a ustedes aprendiendo y profundizando acerca de la persona de Jesús. Ahí, desde donde nos estés escuchando, ponete cómodo y toma nota si podés, que este episodio se viene con todo. Y bueno, como en el primer podcast no se presentó, quería darle lugar y presentar a la persona más grosa en este asunto. Él es quien hace de estos tiempos un momento más ameno y quien nos deleita con su gran capacidad de transmitir de manera clara y profunda los tesoros que hay en la palabra de Dios. Matías León Gómez, ¿cómo estás? ¡Wow! ¡Qué presentación! No me la veía venir. Muchas gracias. La verdad que al parecer... Te la debía por el... Sí, al parecer mengué tanto en el primer episodio que prácticamente desaparecí. En la vida se podría decir, ¿no? Claro, un proceso de Dios. No, la verdad es que nos hicieron dar cuenta que me faltó mi presentación. Todos sabían que vos te llamabas Marianela. Y que él era Mati, porque claro, lo te nombremos Mati. por arriba. Un ente que estaba... Así que, bueno, de paso aprovecho para agradecerles a todos por los increíbles saludos y mensajes que nos mandaron de felicitaciones, y también con estas cosas, ¿no? De podrían sacar esto, mejorar lo otro. Sí, la verdad fue de mucha ayuda, así que gracias por los comentarios, por compartir. Claro, por compartir también. Y bueno, también aprovechamos para decirle que tenemos alguna que otra red social, ¿no? Tenemos Instagram, que nos pueden buscar como Arpa y Copa Podcast. Spotify también. En Spotify nos encuentran como Arpa y Copa. Y YouTube. Nos encuentran como... Adivinen. Como Arpa y Copa, claramente. Así pueden encontrarnos como para escuchar a través de Spotify si están viajando o lo que sea. Y si están en sus casas, hay personas que por ahí no tienen una cuenta en Spotify, que se sabe, ¿no? Claro. Puede pasar. Nos encuentran en YouTube también. YouTube es el más universal, ¿no? Claro, más de persona grande, ¿no? Me resulta YouTube fuerte. Como que las personas grandes que se consideren grandes no escuchen esta parte. Claro, las personas grandes nos escuchan por YouTube, me di cuenta. Y las personas un poco más jóvenes por Spotify. Claro, habría que hacer una encuesta por ahí. Claro. Así que bueno, sin más retrasos, continuamos con la próxima sección de este segundo episodio de Arpa y Copa, la galería de nuestros héroes. Ya nos encontramos. Acá estamos nuevamente con esta segunda sección de nuestro segundo episodio de Arpa y Copa, llamada La Galería de Nuestros Héroes. Si ya nos escuchaste en el episodio anterior, sabrás más o menos de qué se trata. Si nos estás escuchando por primera vez, te comento que en esta sección estamos repasando la vida de personas que de alguna forma u otra marcaron la historia de la iglesia. Nosotros creemos que es muy importante mantener una cultura de honra no solamente a personas que hoy nos acompañan, que están vivas y que están entre nosotros, sino también de honra a aquellos generales de Dios que dieron sus vidas con tal de ver un avance en el reino. Y creemos que cuando uno honra a esas personas, también un poco estamos heredando todas aquellas cosas que ellos ganaron a través de sus vidas. Así que esta sección es para que no solo conozcas de una manera intelectual, sino que te puedas nutrir de la vida de esas personas que enriquecieron tanto a la iglesia. En el capítulo anterior vimos la vida de Jim Elliot, todo lo que él significó para la iglesia en su tiempo y lo que también significa para nosotros hoy. Y en el episodio de este día, ¿a quién vamos a conocer, Marianela? Esta vez vamos a hablar de Martín Lutero. Martín Lutero. ¿Y qué trajiste de Martín Lutero? Contanos. Bien, Martín Lutero fue un monje alemán que impulsó una reforma en la Iglesia Católica con respecto a las enseñanzas y la doctrina de ese momento, ¿no? Hablamos por el año 1500 más o menos.
Claro, ahí estamos hablando de una iglesia católica que acaparaba todo lo que es la religión en su momento, ¿no? Exactamente. Martín Lutero era un gran estudioso de la palabra, sí, en esos tiempos era como muy grosso, pero por algún motivo él no se sentía cómodo con el Dios que le presentaban y le enseñaban. Él solía decir que no encontraba esa paz que buscaba a través de las reglas, ¿sí? que le imponían. Hablamos de las estructuras de la religión, ya sea hacer ayunos obligatorios, rezar u otros actos religiosos. No digo que hacer ayunos esté mal, ¿no? Claramente, de hecho creo que es muy importante para este tiempo, Sí. pero realmente creo que está en con qué corazón hacemos las cosas, ¿no? Esa es la clave. Todo lo que él hacía no era suficiente para agradar a Dios y eso de alguna manera hacía ver la figura de Dios como alguien que exigía la perfección y que estaba esperando a que las personas pequen como para levantar el dedo acusador, cuando Dios Claro. es todo lo contrario en realidad. Claro, me llama la atención de esto que estás contando, esto de que él tiene esta revelación de Dios por encima de la religiosidad, siendo un estudioso de la palabra, ¿no? Lo importante que es el estudio de la palabra, el profundizar para que Dios se nos revele en lo que quiere hacia nosotros. Cuando no estudiamos la palabra, es muy probable que caigamos en la religiosidad, ¿no? Exactamente, y ahí vemos cómo la religión nos mata y eso nos hiere porque nos hace ver un Dios totalmente fuera de la gracia, ¿sí? Y dicen que él luchaba mucho contra sus pecados o pensamientos incorrectos, pero que ninguna obra piadosa le daba descanso en su espíritu. ¿Sí? Había algo que lo estaba inquietando todo el tiempo. ¿Qué pasaba? Claramente lo que él leía en las escrituras no coincidía con lo que la iglesia decía. Sabemos que era muy estudioso de la palabra y era como, lo que me están diciendo no coincide con lo que leo. Cuestión que por el año 1512, vamos a ponernos en contexto, Lutero se convierte en un doctor de teología y comienza a enseñar exégesis bíblicas de los Salmos y de Romanos, ¿sí? Sí. Y en sus profundos estudios le es revelado por el Espíritu Santo un pasaje de Romanos, que es el capítulo 1, versículo 17, que dice: esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. O la famosa frase, digamos, que el justo por la fe vivirá. Claro. ¿Sí? Y claramente cuando tenemos revelación de la palabra de Dios y eso es alumbrado por el Espíritu Santo, hay algo que no podemos callar y Martín Lutero no lo hizo. Realmente él expresó eso, que realmente él veía la necesidad de soltar lo que Dios le estaba hablando. Sí, vemos que también en la vida de Lutero esta dependencia del Espíritu Santo y obediencia a lo que le fue revelando. Porque poniéndonos en contexto como lo hiciste, era ir contra por ahí líderes religiosos muy poderosos, gente de mucho poder, ¿no? Que no era fácil para Lutero rebelarse de una buena manera contra esa religiosidad y obedecer a lo que Dios le estaba enseñando en las Escrituras. Exactamente, y algo particular que pasaba en ese tiempo era la venta de indulgencias, ¿no? Esto es muy fuerte, que consistía en que una persona si compraba las indulgencias para salvar el alma de sus familiares muertos. Tremendo. O sea, es decir, que con eso las personas podían comprar los méritos de Jesús en la cruz. Claro. Entonces, ¿qué pasa? La gente compra indulgencias para que otras almas vayan al cielo, que es algo totalmente falso y fuera de la gracia de Dios. Entonces es ahí donde Lutero comienza a negar las indulgencias en sus enseñanzas y realiza 95 tesis acerca de la salvación por fe y por gracia. Así es. ¿Y qué crees que la vida de Martín Lutero deja a esta generación? Aparte de toda esta reforma protestante que nació con él, digo, su propio ejemplo y su propia lucha de vida, ¿qué crees que nos deja a nosotros hoy? Y algo que rescato es que cuando empezás a conocer el amor verdadero de Dios, nada puede pararte. Si hay algo que quema por cambiar
tu alrededor que se ve condenado. También la osadía de Martín Lutero, que de publicar esas 95 tesis en ese momento. La Iglesia Católica era básicamente la única religión tan fuerte, y enfrentarse como a eso es totalmente radical y osado. Pero bueno, tuvo la valentía de llegar a dar su vida también. A ver, no murió Martín Lutero en ese momento, pero sí arriesgó su vida. Sí, aparte de lo que es morir a uno mismo en cuanto a la reputación, porque él, como bien dijiste, era un maestro muy respetado de la Iglesia Católica y bueno, el ir en contra de las indulgencias y llevar adelante toda esta reforma protestante aniquiló por completo la reputación de Lutero en ese tiempo. Tal cual, y la carga que tenía por mostrar a las personas. Creo que lo que podemos resaltar siempre, ¿no?, es que tenemos lo que es la carga. ¿Sí? Cuando realmente tenemos carga por algo o que algo nos inquieta, nos incomoda, necesitamos darlo a la luz, y más si algo que viene de Dios. Y como decíamos al principio, la importancia de leer la palabra pidiendo revelación y que no solo sea información. La revelación es ese velo que es quitado, el cual te activa para establecer lo verdadero sobre lo falso. Es algo que estaba muy implantado esto en ese momento, y Lutero creo que fue una persona que estableció lo verdadero de Dios sobre las doctrinas falsas y las malas enseñanzas. También recalcar que todo lo que viene de Dios permanece, porque lo que se inició con Martín Lutero hoy sigue vigente en la iglesia, ¿no, Mati? Sí, la verdad que sí. Te agradecemos, Mari, por haber traído la vida de Martín Lutero y por hacernos reflexionar a través de lo que fue este gigante de la fe. Ahora te pedimos que nos aguardes un breve ratito, que ya continuamos con el último bloque. Arrancamos con esta última sección de este segundo episodio, en el que ya nos vamos a meter de lleno en lo que es la reflexión del día. Espero que hayas hecho la tarea que te mandé en el anterior episodio. No sé si la hiciste, Marianela. ¿Leíste sí, Lucas 9? Claramente, sí, aparte lo recalqué, fui la primera que lo recalqué, así que dije, bueno, lo voy a leer. Había que hacer la tarea. Tal cual. La tarea era leer Lucas 9, el pasaje de la transfiguración de Jesús, el cual vamos a ir desglosando en los próximos episodios, pero en este en particular vamos a estar viendo solamente el primero de los versículos. Para ponerte en contexto, estuvimos hablando en el episodio anterior de lo que fue una búsqueda de Dios, de conocerlo a Él personalmente, de tener tu propia historia con Él. Estuvimos viendo también una palabra griega que aprendimos, a ver si te la acordás, Marianela. Ginosco. Ginosco, que significaba conocer de una manera personal, ¿no? Como de una experiencia. Exactamente, conocer de esa forma. Estuvimos viendo de la importancia que tiene el conocer a Dios, 3 razones fundamentales que las puedes encontrar en el episodio anterior. Pero en este ya nos vamos a meter de lleno en este pasaje de la transfiguración, que nos deja muchos principios para conocer esa gloria de Dios, para enamorarnos de Él. ¿Qué llaves nos deja estos versículos que nos dan el camino para acceder a ese Jesús glorificado? Hoy arrancamos con el versículo 28, que dice: Cerca de 8 días después, Jesús llevó a Pedro, a Juan y a Santiago a una montaña para orar. Así es interesante notar el verbo que Jesús llevó. A veces pensamos que la intencionalidad de acercarnos a Dios y de querer conocerlo parte de nosotros mismos. Esto es medio peligroso porque puede llevarnos a creer que el mérito es nuestro. Cuanto más me acerco a Dios es porque yo lo busqué, es porque yo lo logré. Y si bien es algo que tiene que tener nuestra cuota de esfuerzo y de ponernos a buscar, siempre la invitación parte de Jesús. No fueron los discípulos los que le dijeron: bueno, Jesús, vamos a la montaña y vemos cómo te transfigurás. No nació de los discípulos. Fue Jesús quien planificó este acontecimiento, el que les dijo: che, vengan Pedro, Juan, Santiago, vamos al monte.
vamos al monte. La invitación siempre parte de Jesús. Isaías habló al pueblo de Dios y le dijo: Tú has sido escogido para conocerme, para creer en mí y comprender que yo soy Dios. fuimos creados para conocer a Dios, para estar con Él, para buscarlo, para ver su gloria. Entonces, en esta identidad que tenemos en Él, es que la continua invitación de Jesús está todos los días para nosotros. Vení y conoceme, vení a ver mi gloria. Cuando entendemos esto, es que entendemos que es parte de su voluntad. El hecho de ir a verlo, el conocerlo, el buscar qué es su gloria. Entendemos que es el deseo de su corazón. Y también se me viene este salmo de David que dice, como siendo un deseo de Dios, ¿no? Ven y conversa conmigo. Mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. Y yo respondo, aquí voy. O sea, claramente es el primer interesado, Dios, y en este caso Jesús, de hacernos ver su gloria, de mostrarnos su belleza. No es que parte de nosotros, sino que primero, así como Él nos amó primero, Él primero está en busca de nuestro corazón. Claro. Es más, porque es importante también recalcar que tanto en David como en muchos de los héroes de la fe vemos este llamado de Dios a conocernos, porque tantas veces nos preguntamos ¿cuál será la voluntad de Dios con mi vida? ¿Qué es lo que Dios está queriendo conmigo? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Bueno, el fundamento principal de la voluntad de Dios es que Él quiere ser conocido por nosotros y esta es su invitación siempre. Vení y conversá conmigo, vení a conocerme, a ver mi gloria. Es un Dios eterno y jamás nos vamos a cansar de conocer aspectos nuevos de esa gloria que parte de Él. Así que entendamos que la invitación parte de Jesús siempre. Y continuando con este desglosamiento del pasaje de la Transfiguración, encontramos que Jesús no llevó a los 12 discípulos. No llevó a los 12 exactamente. ¿A quiénes llevó, Marianela? A Pedro, a Juan y a Santiago. Pedro, Juan y Santiago no son nombres azarosos dentro de lo que es los discípulos de Jesús. Eran como su círculo más cercano. ¿Por qué? Jesús tenía las multitudes que lo seguían, Jesús tenía sus 12 discípulos, pero tenía estos 3 íntimos, estos 3 cercanos. ¿Por qué es recalcable que Jesús a ese monte de la Transfiguración no lo llevó a todos? Porque con esto nos está diciendo, quien ve mi gloria son los íntimos, son aquellos que están más cerca de mi corazón. Creo que también llevó a los más hambrientos, ¿no? Como por conocerlo a él. Creo que, no sé, claramente la vida tan íntima de ellos 3, pero creo que es como que lo seguían todo el tiempo y estaban interesados en saber qué es lo que Jesús tenía para decir, qué es lo que el Padre le revelaba a Jesús. Yo creo que en ese tiempo yo sería Juan, por ejemplo. Vos serías Juan. Muy claramente. Sí, puede ser. Yo Puede creo ser. que sos una Juana. Sos una No, Juana. no, bueno. Pero creo que debemos también comprender esta cercanía que ellos tenían y este hambre por conocerlo, como bien dijo Mari. Cualquiera que lee los evangelios se encuentra que estos 3 nombres tienen un gran protagonismo en las historias. Son los que tenían una revelación nueva de Jesús. Son los que estaban cerca de su pecho. Son los que estaban en esos episodios que eran importantes en la vida de Jesús. Esos 3 cercanos que conocían sus secretos, que por ahí escuchaban los susurros, sus deseos. Entonces, ¿con qué nos estamos conformando también? ¿Con qué círculo nos estamos conformando en cuanto a nuestra cercanía a Dios? Hay gente que realmente está conforme con ser parte de las multitudes, con estar ahí para ver sus milagros, escuchar algún que otro sermón, ¿no? Escuchar algo que Jesús tenga para decir. Otros dicen, no, voy un poquito más cerca, pero me conformo con estar ahí entre los 12 que lo sigan. Pero, ¿quiénes serán aquellos que están lo suficientemente cerca de Jesús como para subir al monte y ver su gloria? Y que lo sigan hasta el final, ¿no? Venías hablando y me acordaba mucho de Juan, que mismo hasta la cruz lo siguió cuando todos lo dejaron. Juan estuvo ahí literalmente al pie de la cruz.
esto de seguir a Jesús y no rendirnos, porque a veces estamos tan tentados a salirnos de ese lugar cercano de intimidad con Jesús, pero la clave también es poder permanecer en Él. Exactamente. En el Salmo 33, versículos del 13 al 15, dice: El Señor mira desde el cielo y ve a toda la raza humana. Desde su trono observa a todos los que viven en la tierra. Él hizo el corazón de ellos, así que entiende todo lo que hacen. Como bien nombró Marianela hace unos minutos atrás, David fue un claro ejemplo de este corazón apasionado por Dios y que él sí que realmente no se conformaba con nada menos que estar en su presencia, que ver su gloria, que contemplarlo. Este es un corazón que a Dios le agrada y que mismo Dios dice en el libro de los Hechos: fue un hombre conforme a mi corazón. Fue un hombre conforme a mi corazón. Solo esos corazones hambrientos son los que obtienen su gloria como recompensa. Siguiendo con este versículo 28, vamos con esta tercer llave. Ya vimos dos. Vimos que Jesús es quien nos hace la invitación, la intencionalidad parte de Jesús en cuanto a ver su gloria. Vimos también que lo hace con sus íntimos, con aquellos que se mantienen cercanos a su corazón. Y ahora vamos a ver esta última llave del episodio, en el cual encontramos que los llevó a una montaña para orar. Eso, a una montaña. Los llevó a una montaña. Y vos dirás: vivo en la ciudad de Lanús, acá no hay muchas montañas que Vivo en un digamos. monte. Bueno, claro, aquellos, si vivís en Monte Chingolo, puede ser que Es muy tengas que ir buena a esa. Monte Chingolo para ver su gloria. No todos viven en Monte Chingolo. No todos en un tienen monte. un Ojo monte ahí. cerca. Y por ahí estás diciendo la verdad, no sé a qué se está refiriendo Jesús con esto. Es cierto que Dios nos suele llevar a lugares altos y solitarios para ver su gloria. El Salmo 24 dice: ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? es que Dios nos pide elevarnos sobre todo lo que hay en nuestra realidad, por decirlo de alguna manera, al nivel del mar, ¿no? Subir al monte para encontrarnos con Dios es el símbolo de despojarnos de toda distracción, de toda circunstancia, de los problemas, dejarlo a ese pie de la montaña y poder subir con el único objetivo de buscarlo. Subir al monte es despejarnos de este sistema, del sistema del mundo, y elevarse a la realidad de Dios. Y creo que más que nunca en la actualidad es necesario tener esos tiempos. Exactamente, creo que las distracciones son totalmente, a veces son muy fuertes y nos quitan del foco, ¿no? Que es concentrarnos en poder buscar los pensamientos de Dios, qué es lo que hay en su corazón. Y necesitamos como erradicarlo, por eso es que esto es lo que representa, ¿no? Subir al monte, subir a la montaña, como arriba, a los lugares altos. Claro, representa esto de poder acercarnos a Dios para oírlo y despojarnos de todo lo demás, de todo lo que nos viene distrayendo. Y debemos entender que todas estas decisiones que tomamos en nuestra vida terminan afectando nuestro ambiente, el ambiente en el cual estamos buscando a Dios. Algo que en lo que estuve reflexionando este último tiempo, parte del pasaje que en Jeremías 23, Jeremías está profetizando palabra de Dios hacia falsos profetas. Y en el versículo 18 les dice: ¿quién ha estado en el secreto de Jehová? Algo que estoy reflexionando sobre este pasaje es que el Espíritu Santo a nosotros nos susurra, no nos grita. El lenguaje del Espíritu es siempre en susurros, ¿no? Podemos verlo también en la historia de Elías. Cuando él estaba en la cueva, apareció un fuego, viento, terremoto, pero Dios no estaba en ninguna de esas cosas estruendosas, en ninguno de esos gritos, entre comillas, de la naturaleza, sino que dice que Dios estaba en el silbo apacible. El Espíritu Santo nos susurra, no nos grita. ¿Cómo comunicamos un secreto a una persona? Quien cuenta el secreto lo susurra, lo dice en voz bajita, obviamente, y el otro, el que lo quiere escuchar, acerca su oído lo más cerca posible a la boca de la otra persona.
Esto es una imagen muy gráfica de lo que significa estar en el secreto de Jehová. Las distracciones de este mundo funcionan como un gran ruido, como muchas voces. Ahora, cuando nosotros nos despojamos de todo eso y decidimos buscar a Dios, es que apagamos mucho esos ruidos y distinguimos ese susurro. Esta es una de las generaciones, creo, con mayores distracciones en la historia de la humanidad, entre redes sociales, celulares, Netflix. Hoy tenés a la orden del día lo que vos quieras para entretenerte. Nadie se aburre. El que se aburre es porque quiere directamente. Y en un mundo como este, donde el bullicio es tal, solamente pueden subir a la montaña quienes sean radicales e intencionales en esto. Voy a poner un ejemplo que la tengo acá a mi lado. Marianela en estos momentos está haciendo un tipo de ayuno, ¿sí? Contanos, ¿qué ayuno estás haciendo? Estoy haciendo ayuno de redes sociales. ¿Qué significa? Bueno, básicamente es dejar lo que me distrae y poder poner atención en otras cosas. Quizás a algunos no les resulta tan efectivo, digamos, el ayuno de redes sociales, pero realmente a mí sí es algo que decís, dejo de mirar, no sé, Instagram, dejo de mirar tanto Facebook y estar ahí para despojarme de eso y, leer un poco más la Biblia o libros, a ver qué es lo que también Dios nos enseña a través de los libros, y realmente es muy efectivo, al menos en mi vida es súper efectivo. Bueno, eso es un ejemplo de lo que es subir a la montaña para ver la gloria de Dios. Si querés tomar el mismo ejemplo de Marianela, vos tendrás el tuyo. Cada uno creo que sabe cuáles son las distracciones en su vida, ¿no? No estamos haciendo una doctrina de esto de las redes sociales, simplemente que a cada persona le distraen distintas cosas. Sí, tal cual. Y es como que, ¿qué es lo que más me cuesta dejar y demás? Yo creo que en este último tiempo quizás estaba mucho como pendiente de lo que pasaba en las redes sociales. Entonces dije, ok, pongo un parate y empiezo a dejar eso para abocarme a otra cosa. También si hacemos un ayuno de redes y usamos el tiempo para cualquier otra cosa, no nos sirve. Exacto, hay que ser intencionales. Ese tiempo se lo dedico a Dios. En buscarlo en su palabra, en orar, en escuchar, en adorar, en lo que por ahí vos seas guiado. En mi caso particular, hubo un tiempo en el cual Dios me llevó a ayunar, por ejemplo, de películas o de libros de literatura y ese tipo de cuestiones, no porque sea algo malo, sino porque realmente Dios me quería llevar a ese monte para mostrarme su gloria. Y muchas veces estamos distraídos con lo que sea que nos gusta, con lo que pasamos tiempo. Y es muy difícil en esta generación poder apartarse de esas cosas para buscar a Dios. Y quería hacer hincapié solamente en cuando dijiste esto de que subimos al monte para apagar todas esas voces. Y creo que también es importante, además de apagar aquellas voces, a veces apagar un poco como nuestra voz, ¿no? También, porque creo que a veces hablamos un montón y realmente necesitamos hacer como un selá, ¿no? Y decir, Dios, te escucho, o sea, apago mismo mi mente, o sea, todas las voces de mi mente, o yo que muchas veces hago un monólogo con Dios, realmente esto del selá, de estar en silencio para escuchar lo que Dios tiene para decirme y ministrar a mi corazón, que simplemente es estar en su presencia. Eso también es súper importante. Exactamente, ser guiados por el Espíritu y entender que cuando decimos esto de que el Espíritu nos susurra y que no nos grita, es porque también uno necesita estar cercano a Él, necesita tener este camino, ¿no? de constancia en una búsqueda. Es por ahí un idioma que nos va a costar al principio identificarlo, pero con el correr del tiempo, de la práctica, de la perseverancia, vamos a empezar a distinguir ese lenguaje que el Espíritu Santo quiere tener con cada uno. Obviamente no estamos hablando acá de oraciones que uno puede hacer durante el día, qué sé yo, estás en el trabajo, en un transporte público y a veces estás orando con Dios también. Pero acá estamos hablando de una búsqueda de su gloria, de ver algo tan hermoso de Jesús, ¿sí? Que no se puede alcanzar mientras hacemos otras cosas, sino que parte de la intencionalidad nuestra
de apartarnos de todo para buscarlo a Él, ¿sí? Bueno, un ejemplo de esto lo encontramos con Moisés cuando va al monte Sinaí. En realidad nosotros nos quedamos con que fue Moisés solo el que fue a la montaña a encontrarse con Dios, pero si leemos el pasaje vemos que Dios llama a todo el pueblo a encontrarse con Él. Sin embargo, claro, cuando llegaron al pie de la montaña, Dios se había manifestado con sonidos de trompeta, humo, truenos, relámpagos, con un montón de estas cuestiones. ¿Y qué pasó? El pueblo tuvo miedo. En Éxodo 20:19 escuchamos que dicen: Háblanos tú y te escucharemos. Si Dios nos habla, seguramente moriremos. Entonces Moisés subió solo a la montaña y los israelitas quedaron a la distancia, ahí al pie. Moisés entendió que la manifestación de Dios de esta manera era para que el pueblo tuviera un temor reverente y no peque, no para que tuvieran miedo y se quedaran al pie de la montaña. Entonces acá encontramos algo muy importante. Un temor reverente nos conduce a la santidad y a la búsqueda de Dios, mientras que el miedo es esa falta de confianza en nuestro Padre y nos aleja. Y cuando se trata de seguir a Jesús, no hay grises. O subimos a la montaña para encontrarnos con Él, o vamos a terminar en la base postrándonos frente a un becerro de oro. Así que, como tarea para el próximo episodio, nos gustaría que vos puedas reflexionar en esto de subir a la montaña y cuáles son esas distracciones que te están impidiendo escuchar el susurro del Espíritu. ¿Cuáles son esas distracciones que no te dejan ver su gloria? ¿Cuáles son esas distracciones por las cuales el orar pasa a ser un monólogo de 2 minutos y salir y listo y seguir con tu vida cotidiana? Que puedas hacer una lista de esas cosas y te animes a dejarlo al pie de la montaña y subir a encontrarte con Jesús. Exacto, creo que es una invitación a ser como radical, ¿no? En ese sentido, quizás nos cuesta un montón a nosotros, pero es ser radical con aquello que quizás nos cuesta dar, ¿no? David decía: no le voy a dar a Dios nada que no me cueste. Entonces es esto de decir: ok, esto estoy invirtiendo demasiado tiempo acá, pero voy a dejar esto para centrarme más en lo que Dios quiere hablar. Claramente. Así que te agradecemos por haber estado junto a nosotros en este segundo episodio y que estas llaves que vimos hoy te puedan servir en tu vida diaria para encontrarte con su gloria. Te invitamos a que puedas meditar en esto que estuvimos hablando, ya que en el tercer episodio vamos a estar hablando de una cultura de oración. Así que tremendo. Continúa con este versículo 28 y el 29, que en el próximo episodio de Arpa y Copa los vamos a ir profundizando. Así que te damos muchas gracias nuevamente por haber compartido con nosotros en este segundo episodio de Arpa y Copa. Y acordate de seguirnos en las redes sociales para enterarte de cuando subimos el próximo episodio. Chau, chau. Chau. Go and say it. Go and say it. Say it.